Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día, como cada martes a las 2 de la tarde. Acá su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Y siempre muy, pero muy muy agradecida por esa sintonía. ¿Estamos ya en la página de Facebook, Patricia? Sí, ya estamos en la página de Facebook. Entonces ya ustedes, si no están conduciendo, pues nos pueden ver. Solamente ingresen en Facebook, Montgomery County en español, Montgomery County en español. Y de igual manera, siempre les recomendamos que nos sigan en esa página porque ahí pueden mantenerse actualizados de programas y servicios en nuestro condado de Montgomery. Y bueno, señores, ha llegado la temporada de celebrar, de festejar. Llegan las fiestas y como cada año, pues por acá súper agradecidos por todos ustedes que son miembros de nuestra comunidad. Y a la misma vez, pues siempre tenemos este programa especial anualmente que es consejos y recomendaciones sobre, a ver si adivinan, el reciclaje y también ideas sostenibles para nosotros dar de regalos a nuestras amistades y familias, ideas que nos acercan a aquella meta de proteger nuestro planeta. Y bueno, tenemos de invitadas con nosotros en el día de hoy Aileen Keo, que Aileen es la jefa de la sección de reducción de residuos y reciclaje dentro del programa de cero desperdicios en nuestro condado de Montgomery. Aileen, good afternoon. How are you? I'm doing well. How are you, Lorna? Excellent. We see each other once a year, this time of year. Aileen, la tenemos de invitada todos los años, una vez al año, que es cuando hacemos este énfasis sobre el reciclaje durante las fiestas. Y también nos acompaña nuestra requete queridísima Ana Riaza, que es la gerente de Relaciones Comunitarias y también de Enlaces Comunitarios de nuestro Departamento de Protección Ambiental. Ana, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes, Lorna. ¿Cómo has estado? Bueno, pero mira, veo que estás hermosa, vestidita de verde. Verde por la época y también, perdón, verde también por hablar de cosas verdes. Exacto, no, y también veo que tienes unas plantitas muy bonitas ahí en el trasfondo del espacio de tu oficina. Está muy bonito todo este colorido verde que te cuento, es mi color favorito. Así ¡Ay, que qué bueno! gracias por acompañarnos. So let's get started with Aileen. Aileen, recycling, why is it so important this time of the year? We definitely generate more residues, more trash, correct? We do. Across the United States, the estimate is that during the holiday season between Thanksgiving and New Year's, that the average household generates about 25% more waste materials. And so it's very important, whatever in those materials that is recyclable here in Montgomery County, we want everybody to recycle all of it. Everything recyclable. Let me go ahead and do a little bit of interpretation, Aileen. Asimismo, señores, fíjense lo que son estas estadísticas. Estamos hablando de lo que nos muestran las cifras, ¿verdad? Desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo, nuestros hogares, cada uno de nosotros generamos aproximadamente un 25% más de residuos, de basura. ¿Qué quiere decir esto? Por ende, resaltando la importancia de reciclar, y acá en nuestro condado de Montgomery queremos que todo lo que sea reciclable, pues que lo reciclemos.
What are some of the most common recycling mistakes during the holidays, Eileen? Because sometimes I get confused, and especially when we're in the kitchen, we're cooking and we have the cans and we have the cardboards and we have the plastic and we have all these things. What are those common mistakes? Yeah, so I think that everything that we are now doing during the holidays, it's a lot more cooking and preparation, it's entertaining, it's serving beverages and food, and it's a lot more ordering of different gifts or supplies. And so there's a lot more cardboard, all those things come shipped to us in. So I think one of the common things that people overlook at this time of year, it is a busy time of year. And Mhm. I think that some people sometimes just get so busy that they kind of forget that all of these things are recyclable here in Montgomery County. Exactamente. Gracias, Patricia, por compartirnos el gráfico que tenemos ahora en vivo y en directo. Y gracias a aquellas personas que están en sintonía, que ya vemos que tenemos varias personas en sintonía por la página de Facebook, Montgomery County en español. Pues claro, esta es una temporada de mucha cocinadera. Ordenamos muchos regalos y también lo peor es que cuando estamos tan ocupados, pues nos olvidamos de reciclar. Y por supuesto, generamos más basura con tanta comida y tanta bebida. Let's talk about what should be focused on recycling in cardboard. I see you have some boxes back there behind you. I do. Because again, especially at this time of year, I think that folks that typically might not even order things online are doing so. So a lot of these packages come to us, they come right to our door in a whole variety of sizes and shapes of cardboard boxes. And so I really want everyone to remember cardboard is extremely recyclable. It's something Súper, that we want everybody to recycle. súper reciclable el cartón y por supuesto esta es una temporada que inclusive que las personas que por lo general no ordenan mucho por internet, pues se ordena bastante y recibimos en las puertas de nuestros hogares pues todo tipo de cajas de todos los tamaños y recordatorio oficial para todos nosotros, por favor, el reciclar todas esas cajas. How about lights, batteries, electronics? Because every year when I'm going to put up the Christmas decoration, I have lights that are not working. I don't know how that happens. ¿Qué tal con esto, con las luces, con el papel, los electrónicos, las baterías? How do we do? What do we do? Yeah. So holiday lights, those strings of lights, they're considered electronics, part of our electronics recycling program. So if you are this is very exciting. If you're in a single family home or a townhouse here in Montgomery County, you now can get curbside collection of electronics, including batteries, and also of your holiday lights. And if you Excelente. don't get that kind of curbside collection, you can, if you're in a multifamily apartment or condo, if you're in a place of work, you can bring those items to us at the transfer station for recycling. Oh, wow, eso es excelente noticia. Fíjense, yo no sé ustedes, pero yo todos los años cuando empiezo a abrir para hacer las decoraciones navideñas, siempre está esa gran línea de lucecitas que ya no funcionan y tengo que regresar a comprar más. Bueno, señores, esas son reciclables, son consideradas partes de artículos electrónicos y hay una excelente noticia, quizás ya usted hace unos días recibió una carta, si usted vive en un townhouse, o en una casa individual en nuestro condado de Montgomery y usted recibe el servicio de reciclaje que venimos a recogerles los artículos reciclables en la puerta de su casa. Recuerde que ya usted puede reciclar todo lo que es electrónico, todos los artículos electrónicos, incluyendo estas extensiones de luces navideñas,
porque es parte de la recogida. Ahora, si usted vive en un condominio o un apartamento, pues ya ahí tiene que ir a nuestra estación de desperdicios y de reciclaje que está en Durwood. That is fantastic news. Gracias, Patricia, que también nos compartiste ese gráfico, ese gráfico. Recycling mistakes. What are some of the recycling mistakes that we make? One of the recycling mistakes that sometimes people make, you want to make sure, for example, that when you're recycling your cardboard, that goes with the other mixed paper items because it's cardboard and mixed paper. So one of the things you want to make sure is that you empty the box, take whatever has come in the box out, and also make sure if it has come with some bubble wrap or if it's now come with some paper, kind of paper to protect the item, take those things out. The paper can go along with the box in the mixed paper recycling. But for the bubble wrap, you want to separate that because, of course, bubble wrap is plastic. Ajá, claro. Now, what you can do is you can hold on Reuse to the bubble wrap and reuse it. I've done that many times when I'm giving a gift to someone. If I want to wrap it and protect it, if it's fragile, I'll reuse bubble wrap. But if you have excess bubble wrap, you can do a couple of things. You can take it with you back to a shipping store, like a UPS store, and you can actually donate that to them, and they will then put it to good use. But also, you can post. Let me go ahead and interpret that. Voy a hacer un pequeño sumario, ¿no? De lo que nos acaba de decir en cuanto a algunos de los errores que cometemos a la hora de reciclar. Pero un gran recordatorio, cuando usted va a reciclar las cajas, si vienen, a veces se acuerdan que vienen con el relleno de papel o el nylon este de burbujitas que nos gusta a veces apretar para escuchar el sonidito, pa, 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 ese nylito, bueno, ese no va en reciclaje con el cartón. Por favor, reutilícelo o quizás lo puede volver a algunas de estas tiendas de embalaje para mandar por envío mercancía. Puede reutilizarlo, pero no nos los ponga con las cartulinas, por favor, porque eso es plástico, no es papel. Todo lo que sea papel. Let me go ahead, Eileen, and transition real quick here to Anna for a second. I'll be back to talk about what we can do regarding food scraps, recycling food scraps, okay? Ana, vamos a conversar contigo un momentico por acá. Primero, Gift Outside the Box. ¿Cuál es el objetivo de nuestra campaña anual? Regalemos sin cajas. Claro que sí. La idea es de que pensemos de diferente manera lo que estamos regalando a nuestras familias. Vivimos en un lugar donde hay tantas opciones que no necesariamente tiene que dar a su familia algo físico, pueden hacer muchas otras cosas. Esta es una época de estar agradecidos por todo lo que nos rodea, nuestra familia, nuestra salud, nuestras mascotas, todo. Entonces usted puede pensar cómo podemos pasar más tiempo con la familia y qué se puede hacer de diferente manera, ahorrar un poquito de dinero o hasta pasar más tiempo con la familia, diferente de lo que hacemos normalmente. Entonces, vivimos otra vez en un lugar donde hay tantas opciones. En nuestra área existen una cantidad de cosas como lugares de entretenimiento, centros de recreación. Puedes regalar actividades, regalar clases, centros de artes locales, conciertos, películas, como estábamos hablando acerca de cuánto se produce durante estas épocas de basura, cajas, en lugar de comprar cosas por correo, comprar localmente. Otra vez, vivimos en un área donde hay tantas opciones. Por ejemplo, en diferentes partes del condado hay mercados locales donde pueden comprar directamente de personas del condado que han hecho manualidades, están haciendo cosas, joyas, están tejiendo. Entonces, esa es la idea, comprar localmente, cambiar la manera en que pensamos acerca de lo que se puede regalar. A veces yo sé que me siento, cuando lo digo, es como que si soy
gruñona, no sé si es la palabra correcta, porque ya en mi familia ya no hay niños. Entonces, en un momento decidimos, ok, entonces en lugar de regalar cosas, vamos a pensar más, enfocarnos en compartir tiempo entre familia. Nos ahorramos dinero, pasamos más tiempo entre familia y como familia podemos decidir, ok, vamos a hacer una cosa bien grande este año, vamos a un paseo, vamos a hacer algo donde no se va a regalar objetos. Y obviamente, ¿de qué otra manera puede disminuir la cantidad de basura que producimos en nuestros hogares durante estas fiestas? Utilizar trastos de vidrio o cerámica en lugar de trastos desechables. Entonces, hay una cantidad de cosas que primero no requiere más dinero y segundo, hasta le puede ahorrar dinero y pasar más tiempo entre familia. Sí, bueno, pues siempre esta campaña, pues hacemos el hincapié, ¿no? De tener una temporada de fiestas un poco más amistosa con el medio ambiente, con nuestro planeta, regalos más sostenibles y pensar un poquito más en lo que mencionabas, quizás regalar experiencias. Tenemos algunos teatros locales acá en nuestro condado de Montgomery y también en la zona metropolitana. Tenemos, por supuesto, nuestro departamento de recreación. Tiene muchas actividades que quizás se pueden hacer en familia, no tiene que ser uno por su cuenta individualmente. Y el otro dato importantísimo que mencionabas, Ana, el apoyo a los comercios locales en nuestro condado de Montgomery. Sabemos y reconocemos, porque soy culpable, guilty, de que sí, es fácil sentarse delante de la computadora, hacer la búsqueda, hacer el clic y hacer la compra por internet en línea, pero eso verdaderamente no deja el dinero en nuestra comunidad. Así que si usted, dentro de sus posibilidades, este año puede hacer regalos de experiencias, regalos de algo reutilizable, algo que quizás usted tenga y que pues lo quiera compartir con otra persona o comprar a nivel local, pues verdaderamente esto nos ayuda a nosotros en este esfuerzo de la campaña de regalar sin caja. Ya vimos a Eileen que nos habló de qué hacer con todas estas cajas que estamos ordenando, pero a la misma vez pues hay alternativas, señores. Hablando rapidito del apoyo al comercio local, sabemos que el 6 de diciembre hay un mercado, ¿verdad?, de artesanos locales en la plaza de Wheaton. ¿Quieres comentarnos rapidito sobre eso antes de hablar de la nueva ley? Claro que sí. El mercado es un winter pop-up que va a suceder una vez y vamos a estar celebrando las fiestas navideñas y lo que celebramos en nuestras culturas. Y van a haber muchas actividades, van a haber muchos regalitos gratis para todos. Y más de eso también estamos apoyando a una cooperativa, un grupo de personas que trabajan haciendo manualidades artesanales y vamos a estar celebrando en la plaza de Mayor Fire Town Plaza de 1 a 5 p.m. el sábado 6 de diciembre. Me encantaría que pudieran pasar, ahí voy a estar yo, vamos a estar dando mucha información, inclusive vamos a estar compartiendo más información acerca de la nueva ley. Este es el tercer año de este mercado artesanal para las fiestas navideñas, ¿correctamente? Es el Sí, tercer año. correcto. Exacto. Y bueno, señores, quedan invitados. Patricia, se me olvidó enviarte ese gráfico, desafortunadamente, pero no te preocupes, vamos a conversar de ese tema en el programa la semana próxima también. Es el día sábado 6 de diciembre, comenzando, me dijiste, ¿a qué hora, Ana? 1 p.m. a 5 p.m. De la 1 a las 5 y pues se trata de vender productos locales, confecciones de artesanos de acá, de esta zona nuestra, sobre todo de nuestro condado Montgomery. Siempre se pueden encontrar pues regalitos que son únicos para nuestra familia. Rapidito, ¿nos puedes hablar ahora, Ana, de la nueva ley que entra en vigor? Bring your own bag, trae tu propia bolsa. Señores, a partir del 1 de enero del 2026 desaparecen las bolsas plásticas en las tiendas del condado de Montgomery. No más de las bolsas plásticas. Chao, adiós, se fueron. Para comenzar, ¿qué significa esto?
cuánto va a costar la bolsita de papel, porque eso aumenta, y algunas de las excepciones que tiene esta nueva ley. Bueno, comenzando el 1 de enero del 2026, en el condado de Montgomery ya no se van a ofrecer bolsas plásticas, Ujú, lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a pagar 5 centavos si lo ujú. hacemos. Y todos los que me conocen saben que yo les digo, lleve su propia bolsa porque se ahorran los 5 centavos y están disminuyendo el uso de las bolsas plásticas. Y entonces ahora las tiendas ya no van a ofrecer las bolsas plásticas, solo bolsas de papel y van a costar 10 centavos. Entonces, les repito, por favor, por favor, por favor, utilicen sus bolsas reusables. Para mí, es 1000 veces mejor utilizar una bolsa reusable que usar una bolsa de plástico o inclusivamente papel, porque una bolsa de reusable ayuda a disminuir por lo menos 1000 bolsas o de papel o de plástico. Entonces, pongámonos a pensar eso. Estamos ahorrando dinero y estamos disminuyendo el uso de plástico y estamos también ayudando al medio ambiente, porque muchas veces esas bolsas de plástico terminan en el ambiente, vuelan, los animalitos, ya hemos visto fotos donde los animalitos se confunden, comen eso. Y eso es lo que yo trato de repetir a la gente es de que es ayuda al medio ambiente y al final nuestra salud, disminuye problemas con el aire, contaminación. Y entonces, cuando ustedes vayan a eventos que está donde el condado, por ejemplo, actividades, Todas las bolsas reutilizables sí, posibles. están disponibles ustedes no tienen que pagar cuando vayan, por ejemplo, si van al evento el 6 de diciembre, ahí voy a estar yo, vamos a estar dando bolsas, así que muchas cosas que se pueden hacer. Exactamente. Bueno, para que sepan, esta ley sí tiene algunas excepciones. No aplica para medicamentos o también aquellas personas que compran con los programas de asistencia alimentaria, ya sea SNAP o WIC. Esas personas no van a tener que pagar por las bolsas, supuestamente. Y pues nada, el final de esto es básicamente pues adoptar nuevas prácticas de reutilizar y también pues evitar que todo este plástico termine en nuestros cuerpos de agua, básicamente, por la contaminación en nuestro condado de Montgomery. Así que no se olviden, gracias Patricia por ponernos qué bonito que está ese gráfico ahí que nos hizo el Departamento de Protección Ambiental. El plástico queda afuera, desaparece. Así que usted vaya preparado y una vez más, pues esta temporada de fiestas acumule la mayor cantidad de bolsas reutilizables posible. Eileen, before I transition to Ray from MC311, that he's here waiting to talk to us for a couple minutes, can you tell us about food waste? Porque si algo que hacemos desperdicios durante esta temporada, señores, también es la comida. A veces cocinamos más de la cuenta, a veces se nos llena el estómago muy rápido y ya no podemos seguir comiendo. Hay personas que no le gustan comer la misma comida al día siguiente. Entonces, what do we do about food waste? Can we recycle that? Yeah, absolutely. So, if you find yourself after entertaining or preparing food, if you find yourself with leftovers, there are a number of things that we can do because food is too good to waste. So, you can pack up your leftovers and send them on home with any of your guests or Mm-hmm. your family members and friends. You can store the food safely in your fridge or freezer for another day. But if you have edible food and edible ingredients that you don't need, can't find a different use for, one of the things you could do is you can consider donating any of your ingredients that maybe you have too many of, any of your fresh fruits and vegetables. You can consider donating that to a food rescue organization or a pantry or shelter. You can contact them and see if you can donate edible foods. But for food scraps, those things that are remaining either as a result of food preparation,
you can actually put those into a reusable container, or you can put them in a compostable bag, and you can actually bring them to one of our food scraps recycling drop-off locations. We have 3 that are currently operating all year long. One is in Silver Spring, one's in Bethesda, and one is in Olney. So hopefully one of those 3 is convenient. Let me go ahead and interpret that real quick. El alimento, señores, la comida, por supuesto, que es algo también que podemos reciclar. Una manera, pues, compartir con los invitados que llegaron a casa, guardarla, congelarla para comerla en otro día refrigeradamente. Cualquier tipo de ingredientes o alimentos que quizás usted no vaya a utilizar, lo puede hacer la donación a algunos de los centros que tenemos de repartición de alimentos a través del condado, y aquellos residuos de cuando usted está cocinando de la comida, ya usted puede pues ponerla en un contenedor o en una bolsa plástica y la puede llevar a... Tenemos 3 puntos donde estamos recogiendo lo que va quedando del alimento. Digamos que usted corta la cebolla, las cáscaras, todas esas cosas para hacerse compost, para hacerse abono, y tenemos 3 sitios, los 3 mercados agrícolas, el que está en Silver Spring, el que está en Olney y el que está en Bethesda. Y hablando de comida, tenemos a Rey. Rey, buenas tardes, Rey de MC311, que sé que quieres hablar de los puntos de distribuciones de alimentos. Adelante, Rey. Rey, ¿estás acá? A ver. Hola, buenas tardes. Soy Rey del Centro de Comunicaciones 311. Hola, Lorna. Hola, Queremos hola. recordarles... Bien, gracias. Queremos recordarles sobre la variedad de recursos disponibles para los residentes del condado de Montgomery. Si está buscando recursos de comida en el condado, puede llamarnos al 311 para información sobre el calendario de distribuciones de alimentos, comidas preparadas y entregadas a domicilio. Y si desea explorar opciones de asistencia alimenticia, también le podemos ayudar con programas como comida para niños, comida para adultos mayores, SNAP Week, los centros de consolidación de servicios, entregas de provisiones y oportunidades de donar o ser voluntarios. Además, les informamos que la segunda ronda de recolección de hojas del Departamento de Transporte en unas secciones del condado de Montgomery ya están programadas. Si quiere saber cuándo pasará por su vecindario, llámenos al 311 para darle más información de cuándo estarían programadas. Recuerden, en MC311 estamos aquí para servirles. Ay, muchísimas gracias, Rey. Bueno, ya ustedes saben, 311 lo marca directamente, o si no puede marcar el 240-777-0311, y 24 horas al día, 7 días a la semana, mc311.com. Así que ustedes saben que ese es el punto de referencia para obtener información sobre programas y servicios de nuestro condado de Montgomery. Bueno, quiero darle las muchísimas gracias. Thank you very much a las 2 damas que nos acompañaron en el día de hoy de nuestro Departamento de Protección Ambiental. Thank you, Eileen, so much for sharing such vital information with our community today. Todos tenemos que reciclar. El reciclaje no se nos puede olvidar durante esta temporada, señores, porque si no son demasiados los desperdicios. Y gracias a ti, Ana, por traernos tan bonita información, sobre todo en términos de lo que va a ser el mercado, el pop-up, artesanal, el día 6 de diciembre, con artistas locales. A todos ustedes, como siempre, pues les deseamos felices y seguras fiestas durante toda esta temporada. Gracias, everybody. Thank you for joining us today. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Thank you. Bye. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el